Saludamos en esta parte del programa en Bogotá a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas de Colombia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Dania, buenas tardes a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. A ver, señor Chacón, yo creo que la primera pregunta es, ¿el ELN acaso dejó de secuestrar? Más allá de que anuncie que va a retomar esos secuestros, ¿es que acaso no los venía haciendo de todas maneras? Había cesado luego del escándalo que surgió por el secuestro del papá del jugador de fútbol Luis Díaz. Y hay que decir, había cesado el secuestro extorsivo, porque es que hay otras prácticas de secuestro que practica esa guerrilla en el marco de las confrontaciones que tiene con otros grupos armados como mecanismo de control social. Lo que esto pone en evidencia, Dania, es que el ELN pareciera no tener ninguna voluntad de paz. Va a seguir aprovechando estas negociaciones para fortalecerse, para avanzar en términos de su legitimidad política en los territorios, pero no le está cumpliendo al país en ningún sentido, especialmente en aliviar la carga humanitaria que están cargando las poblaciones que hoy viven sometidas a las armas del ELN. Es decir, no solamente no quieren dejar de secuestrar, sino que no han cesado otras actividades. Las comunidades en Chocó, por ejemplo, denuncian confinamientos por parte del ELN. Son diversas las actividades, las extorsiones, el enfrentamiento del ELN con otros grupos que causa desplazamiento, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. En fin, aquí lo que está claro es que el ELN quiere tener una mesa para negociar y ganar legitimidad y por el otro lado seguir cometiendo actos contra la población civil. La pregunta es si tiene sentido mantener una mesa cuando una de las partes no cumple absolutamente lo que está pautado para sentarse en ella. Desde que nacieron estas negociaciones, y Dania, del Instituto de Ciencia Política advertimos, y muchos sectores lo advirtieron, cuáles son las líneas rojas, es decir, hasta dónde el Estado va a mantener esa mesa, en la medida en que lo que uno espera es que la negociación avance al tiempo que la población siente los beneficios de esa negociación. ¿Por qué? Porque se disminuye la violencia. Sí, en efecto, los ceses al fuego han servido para que disminuya el enfrentamiento entre la fuerza pública y el ELN, pero es que ese no es el único fenómeno de violencia, no son únicamente los homicidios o no son únicamente los enfrentamientos entre la fuerza pública y esa estructura criminal. Es también que tanto se ha permitido que esa estructura avance en mecanismos de gobernanza criminal en los territorios. Ahora bien, la complejidad de Colombia en seguridad, en materia de seguridad, es tal que el ELN se enfrenta a otros grupos. Y entonces cuando necesita que el Estado entre a, de alguna manera, ayudarle a estabilizar el territorio, dice que entonces van a crear unas zonas críticas para auxilios humanitarios, es decir, donde el ELN se enfrenta ya sea al Clan del Golfo, al Estado Mayor Central, a las otras disidencias o cualquier otro grupo, y entonces pareciera es que está instrumentalizando las negociaciones. Y uno de los temas que se advirtieron es, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que la mesa de negociación sea para que el ELN instrumentalice las negociaciones, para que se fortalezca militarmente, ni para que gane legitimidad, pero está logrando exactamente eso. Entonces, lo que para algunos puede ser el fracaso de la paz total, para otros, en este caso para el ELN, son los réditos de la paz total. Claro, pero digamos, cuando usted señala que lo que está logrando justamente es lo que se planteó que no lograra, o que son el traspasar esas líneas rojas que desde un primer momento se establecieron, la pregunta es que los negociadores no se dan cuenta. Es decir, uno puede soltar y aflojar, como cuando se pesca, más o menos, pero el problema es que aquí pareciera que se suelta de un solo lado. Pues el tema precisamente es que no hay líneas rojas, y Dania, no olvidemos que el excomisionado de paz Danilo Rueda decía que el gobierno no tenía por qué tener líneas rojas, sino líneas verdes color esperanza, es decir, uno no sabe aquí cuándo efectivamente es el gobierno el que toma la iniciativa de parar las negociaciones, de replantear una estrategia de seguridad y defensa que permita combatir al ELN y a todas las estructuras. No, lo que se dice es más, lo acaban de anunciar ustedes antes de la nota, es el ELN es el que decide cuándo hay ciclo, cuándo no, es el que sabotea el ciclo, es el que pone las condiciones, es el que dice que el proceso está en crisis, salen los cabecillas del ELN, del COSE,
a desvirtuar todo lo que se logra en las negociaciones. Uno lo que puede percibir es que aquí no hay ninguna voluntad de paz, simplemente están sacando ventajas estratégicas y tácticas de esta negociación mientras el Estado sigue en la misma situación con una población civil afectada por la violencia y por las economías ilícitas que controla esta organización criminal. Por otra parte, Carlos Augusto, siempre que se menciona la paz total, siempre me hago la misma pregunta. ¿De qué paz total estamos hablando? Es que ni siquiera de qué paz fraccionada estamos hablando, porque en Colombia en este momento hay cualquier cosa, menos paz. Claro, el deterioro de las condiciones de seguridad es alarmante, ya no solamente en lo urbano, sino también, ya no solamente en lo rural, sino también en lo urbano. Son distintos los grupos que se han fortalecido en los últimos años, pero ha sido precisamente lo que se advirtió y en el instituto lo advertimos muchas veces, hicimos mesas de expertos, enviamos recomendaciones al gobierno, a las fuerzas militares, al Congreso. Es que si usted no tiene una estrategia de seguridad definida, si usted no tiene una estrategia para negociar la paz, si usted tiene que tomar una decisión muy importante en este país que no se tomó y que el gobierno hizo todo lo contrario, era no reconocerle carácter político a organizaciones criminales como son las disidencias de las FARC. Si usted no es capaz de entender que tiene unos mecanismos de monitoreo y verificación que realmente garanticen vigilar que durante el cese al fuego no se atenta contra la población civil, si usted no solamente avanza en el cese al fuego, pero además avanza en un cese de hostilidades para que realmente la gente pueda sentir una mejoría en sus condiciones de seguridad, pues todo es un fracaso. Y uno lo que ve aquí es que hay un fracaso, porque no se están tomando decisiones estratégicas, porque desde el punto de vista de la política de seguridad no hay unos mecanismos que permitan realmente evidenciar que el gobierno está haciendo un esfuerzo por controlar el territorio, estabilizarlo y consolidar la presencia de la fuerza pública en esos territorios, a la par que cuando usted lo que mira es que hay una, digamos, baja inversión en el sector de seguridad y defensa, el crecimiento de los grupos armados, el crecimiento de las economías ilícitas. Entonces usted lo que tiene es aquí como los grupos están consolidando su poder criminal en los territorios con unos mecanismos de gobernanza y de control que ya cada vez se expanden a más municipios, a más departamentos, sí, mientras la narrativa del Estado sigue siendo que el único mecanismo posible son las mesas de negociación. Mesas de negociación que a cada rato los propios grupos sabotean, separan, critican, ellos mismos levantan las mesas pero piden que el cese al fuego se mantenga, como pasa con el Estado Mayor Central. Pues uno lo que ve es que aquí los grupos son los que ponen la agenda, claro, los que marcan la pauta de las conversaciones. Ponen la agenda, ponen las reglas, ponen la pauta. Hay dos certezas. Es decir, a ver, esto de la paz total es un fracaso y es un fracaso ignorado definitivamente por parte de las autoridades. ¿Por qué? Pues algo creerán que hacen bien, aunque los ciudadanos no entiendan qué. Carlos Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y Dania, muchas gracias a ti, un saludo muy especial a todos.